Bien. Bueno, vamos entonces ahora a ver esto lo vamos a ver con ejemplos al área de la medicina. Entonces, vemos que hay transferencia de calor en el cuerpo, como habíamos visto antes, por convección, por radiación, que nosotros vamos ¿cómo se llama?, a emitir, y por evaporación. Que hay unas ecuaciones que son un poco más complejas. El calor transmitido por convección. Este calor está expresado acá por unidad de tiempo. Depende de esta constante Q, del área y de la variación de temperatura. De manera que el calor transportado por un fluido, debido a su movimiento, ejemplo, si uno calienta agua, entonces esta empieza a moverse desde la parte más caliente hacia la parte más fría. La tasa de calor transferido por convección es proporcional a la diferencia de temperatura, que es este delta T, entre la piel y el aire. De manera de que ese calor nosotros lo tenemos acá dado por unidad de tiempo y que puede ser escrito en kilocalorías por segundo, etc. Y Q, que es la constante. H, acá está dado en kilocalorías por segundo. En la casa, el calor, no es color. Mira, menos mal que me di cuenta de esto. Calor transferido. Q es la constante de transmisión del calor por convección, la que depende de la forma de orientación de la superficie. Y este Q está medido en kilocalorías por segundo, partidos por metro cuadrado y partidos por grados Kelvin. Dice que en poca medida depende de la variación de temperatura. A es el área de la superficie que está en contacto con el aire. Ahí tenemos la temperatura del aire, la temperatura de la superficie. Para un hombre desnudo, la constante esta que tenemos acá estaría dada de esa manera en kilocalorías. La vamos a subrayar. Está en kilocalorías, partidos por segundos, partidos por metro cuadrado y partidos por grados Kelvin, porque acá está en elevado a la menos 1. O bien en calorías sería 1,7 simplemente. O en watts, partido por metro cuadrado y por grados Kelvin. Podría también estar expresado de esa manera. La temperatura T sub es la temperatura de la superficie del cuerpo. Aquí puse una observación. 1 grado Kelvin equivale a 1 grado Celsius. Este es bien importante para a veces realizar los cálculos. Pensemos entonces en un pequeño ejemplo de calor por convección. Aquí, esto de acá, de calor por convección. Un ejemplo, una persona desnuda de 1,8 metros cuadrados de área superficial, tenemos el área, la temperatura cutánea es de 31 grados Celsius. 31 grados Celsius, y Q, que es la constante, 1,7 por 10 elevado a la menos 3 kilocalorías partidos por metros cuadrados grados Kelvin. Pierde del orden de 0,3 kilocalorías por segundo por convección. ¿Cuál es la temperatura del aire? Entonces, nosotros tenemos este valor que es 0,3 kilocalorías por segundo. Nos están dando ese valor.
Por lo tanto, si nosotros despejamos esta relación de la temperatura del aire, vamos a tener que multiplicar, a ver, vamos, bueno, acá está hecho. Yo lo despejé acá y queda que la temperatura del aire, al despejar esta relación, esta variable, nos queda Q por el área por T, por la temperatura, la variación de temperatura, y por el H menos este valor que nos están dando acá. Este valor que nos dan acá. Partido por Q por A. Ahora, si ustedes ven, entonces el el Q que aparece allí es 1,7 por 10 elevado a la menos 3. No puse las unidades porque son estas kilocalorías por partido por segundo por metro cuadrado grados Kelvin. Y dividido, multiplicado por este factor que es el área. Y el área está dada ahí, que es 1,8 metros al cuadrado. Y esto lo pusimos por 31 grados Celsius. Ahora, no hay problema en esto, en que no lo transformamos a grados Kelvin, dado que como se trata de una variación de temperatura, ya sabemos que la resta, que 1 grado Celsius, ¿no es cierto?, equivale también a 1 grado Kelvin. Es decir, si restamos 10 grados, 12 grados Celsius menos 10 grados Celsius nos van a dar 2 grados Celsius. Y si restamos el equivalente en grados Kelvin, va a dar el mismo valor. ¿Entienden eso, niños? Sí, ¿Aló? profe. Sí, ya. Es porque es una variación de temperatura. Entonces no necesitamos expresarla en grados Kelvin. No necesitamos expresarla en grados Kelvin. Sí, yo podría cambiar y expresar esto, pero acá dice la temperatura cutánea de 31 grados Celsius. De manera entonces que nosotros expresamos eso y lo multiplicamos por 31. Menos, dice la tasa con la que está perdiendo calor por convección. Y esa tasa es 0,3. Así es que esto, al resolverlo, obviamente como estamos calculando temperatura, el resultado va a quedar en grados Celsius. ¿Ah? Así que ahí no tendríamos problema. Y dejamos el calor por convección, y ahora hay un calor transferido por radiación. La ley de Stefan Boltzmann dice que el calor por unidad de tiempo, que es esta, que es la tasa de pérdida de calor por radiación, va a ser la emisividad por la constante Stefan Boltzmann por el área y por la diferencia de temperatura, pero elevado a la cuarta potencia, ¿no es cierto?, entre la superficie del cuerpo y la temperatura del aire, donde es la emisividad de la piel. Y aquí hay algo bien interesante, este valor. Este valor lo vamos a considerar como constante para un ser humano. Ese valor de emisividad que va a ser un 0,98. Y no olvidar que este factor varía entre 0 y 1. Y es un valor que no tiene unidades, esta emisividad, porque es un porcentaje entre 0 y 1. Recuerdan, el valor de un cuerpo negro es 1, propiamente tal. Entonces, en la superficie de la piel va a tener un factor de emisividad que se calculó, no sé cómo lo calcularon, pero este es de 0,98. Y no tiene dimensiones, porque es un porcentaje, es un 98% o 0,98.
Este sigma es la constante de Boltzmann, que ya la habíamos visto, que es 5,67 por 10 elevado a la menos 8 watts, y este es metros cuadrados, grados Kelvin a la cuarta. Aquí sí que no vamos a poder trabajar con grados Celsius, vamos a tener que trabajar con grados Kelvin, ¿ah? Porque esto estamos hablando de una variación de temperaturas a la cuarta potencia. Y además que esto se trabaja con temperatura absoluta. O bien dice que la podemos escribir como 1,36 por 10 a la menos 11, pero en kilocalorías, metros cuadrados y este K elevado a la cuarta. T sub S es la temperatura de la superficie de la piel y T del aire es la temperatura del aire que está circundando a la piel. Ambas medidas en grados A es el área de la superficie. Esta ecuación está considerada la tasa de energía por unidad de tiempo que irradia la superficie del cuerpo y la que recibe el medio ambiente que el cuerpo le transmite al medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver cómo se aplica esta ley de Stefan Boltzmann. Dice, consideremos los datos del problema anterior. El individuo tenía una emisividad de 0,98. Podemos determinar la tasa de pérdida de energía por radiación, es decir, cuánto pierde este señor por radiación. Y este caballero tenía 1,8, me parece que era la superficie que estaba de su cuerpo. Acá está. Eso ya lo teníamos, la superficie cutánea de este señor acá. Entonces, dice, consideremos los datos del problema anterior y una emisividad de 0,98. Podemos determinar la tasa de pérdida de energía por radiación. Como el aire está a una temperatura de 22 grados Celsius y el cuerpo está a una temperatura de 31, entonces estos 31 se transforman en grados Kelvin, hay que expresarlo en grados Kelvin. No creo que haya problema para ustedes hacer esa equivalencia. Y si hay problema, díganme al tiro para hacer el cambio, para explicarles cómo funciona el cambio. ¿No? ¿Hay problema? ¿Aló? No, profe. Profesor, en ese caso se le suma 273, ¿cierto? Exacto, Ya. exacto. Ah, ya, 31 más 273 nos da 304. Y a 273 le sumamos 22 y nos da 295. Claro que acá no está el coma 15, ¿eh? Sino que es la temperatura absoluta, punto de congelación, lo hemos considerado 273 nada más. Así que se le suman los 273 a cada uno de ellos y cada uno queda listo en grados Kelvin. Y ya tenemos ahí, eso es T sub S, la temperatura de la superficie y la temperatura del aire. Ahí está el 304, que es la temperatura de la superficie elevado a 4, y la temperatura del aire, que es 295 elevado también a 4. El área de la superficie de este caballero es de 1,8 metros cuadrados. Tenemos grados Kelvin a la cuarta. Este es metros cuadrados. Y la constante de Stefan Boltzmann, que está aquí arriba, esa constante que está en watts por metro cuadrado, partido por metro cuadrado, y por grados Kelvin a la cuarta. De manera entonces que tenemos la constante y tenemos la emisividad del cuerpo. Y la emisividad del cuerpo está considerada como un 0,98 para el cuerpo humano. Hacemos todos estos cálculos que tenemos acá, ¿no es verdad? Y esto nos da 96,75 watts. Si ustedes lo hacen con la calculadora, deberían obtener este valor. Pero este valor está en watts. Y nosotros, si lo queremos
como el watt es energía por unidad de tiempo, si lo queremos en kilocalorías por segundo, entonces tenemos que hacer una transformación. Los 96,75 watts equivalen a 96,75 joules partidos por segundo. Aquí está. Sin embargo, una caloría son 4,186 joules, pero un kilocaloría son 1000 veces 4,186, o sea, serían 4186 joules. Cancelan joule con joule acá arriba y abajo y queda esto en kilocalorías por segundo. De manera que el resultado que va a dar todo eso es 0,023 kilocalorías por segundo. Bueno, bien sencillo y lo podemos aplicar. Dice pérdida que es un poco menor a la que se produce por convección, o sea, está perdiendo 0,023 kilocalorías por segundo o 96,75, y en el ejemplo vimos que este señor pierde 0,03 kilocalorías por segundo. Es decir, la pérdida que hay aquí es mayor que la pérdida que tiene por radiación. Porque el otro es 0,03 y este es 0,023 kilocalorías por segundo. Bien, hay otro aspecto aquí que es muy interesante, porque como se trata de radiación, dice, ¿cuál es la longitud de onda de máxima intensidad de radiación para una superficie de 37 grados? Esta expresión se le llama ley de Bien y permite, cuando una persona conoce la temperatura, que debe estar en grados Kelvin, conoce la temperatura pues, y quiere ver qué longitud de onda tiene la radiación que está emitiendo a esa temperatura, la máxima intensidad, aplica esta ecuación donde hay acá una constante. Y que esta temperatura debe estar escrita en grados Kelvin, para que con los grados Kelvin de arriba se desaparezcan los dos y quede solamente metro. Y si nosotros vemos que la superficie del cuerpo es de 37 grados Celsius, lo escribimos esos 37 en grados Kelvin, donde le sumamos los 273 nos da 310 grados Kelvin. De esa manera entonces colocamos acá abajo 310, la división de estas dos cosas y obtenemos la máxima longitud de onda que se va a producir. Esto nos dio una longitud de onda del orden de los 9,348 por 10 elevado a la menos 6 metros. Lo voy a escribir acá en la pizarra. ¿Dónde está? A ver, acá está la pizarra. Le escucho. Ese número que aparecía arriba recién en la ecuación, ¿de dónde sale? Ese. El número, sí, no, ese. esto es una ley que se deduce. La deducción es igual. Es una constante, sí. Ya. Considerémoslo una constante. La verdad es que hay muchas constantes en física que tienen unas deducciones ya un poco más complejas, o sea, requieren mucho más tiempo y profundizar en el tema de este. Pero esta ley llega a este valor, a esta expresión muy sencilla que se puede aplicar cualquier persona. Fíjense que voy a copiar este valor acá, 9,348 por 10 elevado a la menos 6. ¿Por qué es importante eso? Yo creo que no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, mejor que no, porque no va a alcanzar el tiempo. No me va a alcanzar. Bueno, lo que les quería explicar es lo siguiente, que esta longitud de onda
es del orden de los 10 elevado a la menos 6. En el rango visible, la longitud de onda del color rojo es más o menos aproximadamente que por valor de 651, o pongámosle cerca de los 700 nanómetros. 700 nanómetros. Y nanómetros son 10 elevado a la menos 9. De manera de que esta longitud de onda es mucho mayor que la longitud de onda del color rojo, del rojo más intenso que tiene el espectro visible. De manera de que esta longitud de onda, como es mucho mayor, está en el rango invisible. O sea, no podemos apreciar este color o esta radiación electromagnética, porque está fuera. Nosotros somos capaces de ver hasta 680, o pongámosle 700 nanómetros, y 700 nanómetros es 0,7 por 10 elevado a la menos 6. 0,7 por 10 elevado a la menos 6 metros. Y esta es 9,4 por 10 elevado a la menos 6. O sea, es mucho mayor, casi 10 veces mayor que la longitud de onda. Por lo tanto, estas radiaciones electromagnéticas no son perceptibles al ojo humano. No las podemos ver. De esa manera, entonces, llegamos a la última parte, que es el calor transferido por evaporación. El calor transferido por evaporación estaría dado por esta constante, la temperatura de la superficie del cuerpo, la temperatura del aire circundante, elevado a esta expresión, que es un poco compleja, elevado a 0,25. Después, un 10 elevado a 0,0275, una ecuación bastante compleja, por la temperatura T sub S de la superficie, por este término que es la humedad relativa, por 10 elevado a esta otra cantidad y la temperatura del aire. Este es el calor, ¿no es cierto?, perdido por evaporación. Es bastante complejo e incluye esta humedad relativa que varía entre 0 y 1, que se expresa generalmente en porcentaje. El calor de evaporación es la energía perdida por unidad de tiempo y unidad de área. Está dado por unidad de tiempo y unidad de área. Y aquí yo les dejo un ejemplo. Dice, si para un adulto típico consideremos que el ritmo de exudación es R, medido en kilogramos por hora, entonces el calor perdido por evaporación del sudor está dado por este factor. Este factor, este 580, es un factor adimensional. R está medido en kilocalorías partido por hora. Considere que una persona produce 150 kilocalorías por hora de calor de desecho. 150 calorías. Si todo este calor se pierde por evaporación del sudor, ¿cuánto sudor se necesita por hora? Ahí nosotros entonces vemos el cálculo de esta tasa de acá. De manera de que si pierde 150, ¿no es cierto?, lo dividimos por estos 180 y por estos 580 y nos da esta tasa que está dada en kilogramos por hora. 0,26 kilogramos por hora es la tasa R que estoy observando ahí. Bueno, y esto tiene que ver. Hay una ecuación acá, no me alcanzó el ejemplo, pero dice que el calor perdido por convección, por radiación y por evaporación se pueden sumar y eso nos da un calor total perdido. Acá no está por conducción, este es convección, radiación y evaporación. Su índice con no es de conducción, sino que es de convección.
Y si uno quiere calcular la superficie de un ser humano, entonces tiene que tener la masa, la altura y este factor 71,84. La masa está elevada a esta cantidad, la altura está elevada a esta cantidad. De manera de que acá hay un ejemplo como para calcular la superficie de una persona. Dice que tiene 1,75 metros y 70 kilogramos. ¿Mm? Y el 71,4 está multiplicando a esta cantidad. La altura debe estar en centímetros y la masa en kilogramos. Así que 1,75 metros hay que escribirlo en centímetros. Y ahí está la ecuación esta que está en color verde para calcular la superficie. La masa es 70 y está elevado a ese factor que es 0,425. La altura que debe estar en centímetros, por lo tanto 1,75 lo escribimos 175. Y ese factor que es 71,84 centímetros cuadrados, este factor que tenemos acá. Y nos dice que la superficie es 18.181 centímetros cuadrados y que es aproximadamente la superficie de esa persona es de 1,848 metros cuadrados. Así que esta superficie es reinteresante porque se va a poder emplear en los cálculos que vienen a continuación. Bueno, le echan una miradita a esto, porque parece ser que la próxima semana vamos a comenzar ya con otro tema. Ya hasta aquí llegamos hoy y está todo aquí en esta parte. Yo voy a hacerles unas consultas después. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Déjame detener primero. Ah, ya, profe, sí. Detener la grabación.